Ya. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. En esta noche vamos a presentar sobre destilación y cálculo de platos y también modelos matemáticos. Los integrantes del grupo son mi persona, Chero Calcina, Cristel Marjorie, mi compañero Coronel Poma Javier Anthony, mi compañera García Soto Beatriz y Quinto Orihuela Rubén. Ya, bien, para empezar, el diseño de columnas de destilación, todos sabemos que es un aspecto crucial en la industria alimentaria, ¿no? En donde se utilizan para separar mayormente mezclas de componentes basándose en sus puntos de ebullición diferentes. En este proceso también es fundamental en la producción de procesos químicos, combustibles y también otros materiales. Aunque los detalles específicos pueden variar dependiendo del tipo de columna, por ejemplo, columna de destilación fraccionada y también la columna de destilación de absorción, ¿no? Bien, las consideraciones específicas son tipo de columna dependiendo del proceso específico que se pueden usar en diferentes tipos de columna. Cada una usa una característica propia, ¿no?, de diseño, en las cuales también un ejemplo son las columnas de destilación fraccionada, usadas para separar mezclas complejas en múltiples componentes, y mientras que las columnas de destilación de absorción también se usan para eliminar impurezas específicas. También en la optimización económica, el diseño de la columna debe ser un equilibrio entre la eficiencia de separación y los costos operativos, ¿no? Esto también incluye la selección de materiales de construcción económicos, también la minimización del consumo de energía y la reducción de la necesidad de mantenimiento. Siguiente. Bien, en el principio de operación, nosotros sabemos que las columnas de destilación funcionan mediante el principio de equilibrio entre las fases líquida y vapor. También sabemos que en una columna de destilación el componente más volátil se eleva hacia la parte superior de la columna, mientras que el componente menos volátil permanece en la base. También la diferencia entre la presión entre la parte superior y la base de la columna facilita este movimiento, ¿no? También el equilibrio de fase. El diseño de la columna debe tener en cuenta que el equilibrio entre las fases líquida y vapor, para así asegurar una eficiencia óptima, ¿no? En la separación, también lo que implica seleccionar adecuadamente el número de platos, que son etapas de contacto, ¿no? Y también dimensionar correctamente cada plato para maximizar la separación de estos componentes, ¿no?, así como se ve en las imágenes respectivas. En el diseño de platos, los platos o las etapas de contacto también son las zonas dentro de la columna donde ocurre la transferencia de calor y de masa. Cada plato tiene una propia temperatura y presión, lo cual permite controlar el equilibrio entre estas fases, ¿no? El diseño de estos platos incluye también la selección de materiales resistentes al calor y los corrosivos, así también como la optimización de la geometría para maximizar la superficie de intercambio. En el control de flujo, este diseño debe considerar, ¿no?, el control del flujo de vapor y líquido a través de una columna. También un flujo incorrecto puede afectar, ¿no?, negativamente la eficiencia de esta separación y también la estabilidad operativa de la columna. Al momento de la seguridad y cumplimiento, dado que estas columnas de destilación manejan materiales inflamables y potencialmente peligrosos, el diseño debe cumplir con todas las normativas de seguridad pertinentes, también incluyendo las medidas para prevenir fugas, incendios y explosiones. Cálculo de número de platos. Es necesario también crear un modelo matemático, ¿no?, para poder calcular el número de platos necesarios para diseñar las unidades necesarias para proporcionar un fraccionamiento específico, ¿no?, para este número de platos, el cual el diámetro de la columna, el de calor también debe suministrarse al calderín y el calor que debe retirarse del condensador, ¿no? También son factores cruciales en el diseño de esta unidad de destilación.
El planteamiento y resolución de los balances de materia y energía es la base también para el análisis del funcionamiento de la columna de platos. Modelo matemático. Todos sabemos que para aplicar un modelo matemático se asume que la columna está completamente aislada, ¿no? Lo que significa que no hay pérdidas de calor hacia el exterior. También se considera un sistema ideal donde no hay calor de mezcla. Así, al balancear las diferentes partes de la columna, se puede obtener el modelo matemático. Además, se utilizarán unidades molares para simplificar los cálculos de problemas relacionados a la destilación. H mayúscula representará las entalpías de las corrientes de vapor, mientras que H minúscula representará las entalpías de las corrientes de líquidos. En estas diferentes composiciones y variables llevan los subíndices de las corrientes correspondientes, ¿no? Bien, en el balance global de toda columna, los balances molares global y de componente, así como el de global de energía, permiten obtener el balance global, que es A igual a D más R. En el balance de componente volátil es A por X sub A, que es igual a D por X sub D, más R por X sub R, ¿no? En el balance de energía es H, que representa la entalpía de la corriente de vapor, sub A más el Q sub, sub H es igual a D por la H minúscula, que representa la entalpía de la corriente de líquido, ¿no? Sub D más R por H, que es la representante de la entalpía de la corriente de líquido, sub G más Q sub D, en la que A, D y R son las corrientes molares de alimento, también destilado y residuo respectivamente. A continuación, mi compañero va a pasar a explicar un poco más sobre el tema. Bueno, continuamos con los balances en las zonas de enriquecimiento, los balances que se aplican entre un plato N, incluyéndolo, y la parte superior de la columna. Tenemos lo que son los balances en el plato de alimentación. Estos balances de plato dan las siguientes ecuaciones, que es A igual a V sub A menos L sub A más 1 más L sub A menos VA menos sub A menos 1 igual a D menos 0. Continuamos con lo que son los balances en la zona de agotamiento, que los balances se realizan entre un plato M y que el fondo que lleva el fondo de la columna, ¿no? Continúa, por favor. Y ya. Continuamos con lo que es la resolución de modelos matemáticos según el método de Ponchok. Bueno, este procedimiento gráfico es utilizado en química y ingeniería química para poder calcular lo que son los números de platos y que son necesarios en una columna de distilación fraccionaria binaria, también conocida como rectificación. Este método se basa al uso de entalpías para poder construir diagramas de equilibrio, lo que lo convierte a un método gráfico para el diseño de columnas de distilación. Bueno, este método es una técnica gráfica, ¿no?, que también es utilizada, como ya bien dije, para el diseño de columnas de distilación. Esto se basa al uso de un diagrama de entalpía, composición, para poder resolver las ecuaciones de equilibrio y energía, y que también gobiernan el proceso de destilación. Hay algunos que son los principios básicos, diagrama de entalpía de composición, curvas de equilibrio, curvas de operación y intersecciones de curvas. Bueno, en su consideración muy importante de la diagrama, como ya mencioné la entalpía de composición, el método de Ponchok se basa en analizar lo que son los diagramas de entalpía de composición, que muestran la relación entre entalpía y la composición molar de las fases líquidas y de vapor a una columna de destilación. Las etapas ideales versus las reales
El método proporciona un cálculo teórico del número de etapas ideales necesarias para poder alcanzar un cierto grado de separación. Sin embargo, esta práctica de eficiencia real de la columna puede verse afectada por factores como la distribución de calor y masa, la presencia de impurezas y la dinámica de flujos de columna. La aplicabilidad, este método es particularmente útil para poder utilizar en sistemas binarios, aunque pueden adaptarse para los sistemas más complejos con ajustes apropiados. En el procedimiento general, en esta sección de enriquecimiento, se determina etapas ideales a partir de líneas de unión. Esto se traza en una serie de líneas en el diagrama, que es la entalpía de composición, que representa las condiciones de equilibrio entre el vapor y el líquido, y en cada etapa. El número de líneas de unión corresponde al número de etapas ideales en la sección de enriquecimiento. En la determinación de etapas ideales a partir de líneas de operación, estas líneas de unión se trazan en una línea de operación que representa la composición del líquido en cada etapa. El número de los triángulos formados por estas líneas indica lo que son los números de etapas ideales adicionales en la sección de enriquecimiento. En la sección de agotamiento, el procedimiento es similar al de la sección de enriquecimiento, pero utilizando datos específicos de la sección. Estos se determinan tanto en las líneas de unión como las líneas de operación correspondientes a esta sección, y se calcula lo que es el número de etapas ideales a función de. En la torre de destilación completa, finalmente esto se suma el número de etapas ideales determinadas en las secciones de enriquecimiento y agotamiento para poder obtener un número total de etapas ideales requeridas y toda la columna de destilación. Bueno, en este enfoque matemático utilizado para poder diseñar las columnas de destilación, especialmente para poder determinar los números de platos, son necesarios para poder lograr una separación deseada. Este método se basa en el análisis de las relaciones entre las composiciones de los vapores y líquidos en diferentes niveles de la columna, así como en el uso de líneas operativas para poder modelar el comportamiento de las columnas durante la destilación. El método de Lewis-Sorel se fundamenta en dos conceptos claves: en línea operativa y curva de equilibrio. En la línea operativa representa lo que es la relación entre la composición del vapor y la composición del líquido en una etapa dada de la columna. En esta línea se opera lo que es bajo del supuesto de que la cantidad de líquido entra a una etapa y que también es igual a la cantidad de vapor que sale de ella, excepto por lo que sale la cantidad de que se evapora y la condensa. La curva de equilibrio muestra cómo cambia la composición del vapor en función de la composición del líquido cuando ambos están en el equilibrio térmico, y esta curva es esencial para poder entender cómo se separan los componentes en la columna. Continúa, por favor. Continuando con el tema, continúa la resolución de modelos matemáticos según el modelo de Lewis-Sorel, ¿no? Bueno, en este punto el cálculo del número de platos. Bueno, para calcular el número de platos necesarios en una columna de destilación, usando el método de Lewis-Sorel, se siguen estos pasos, ¿no? Que son establecer la composición iniciales, dibujar la curva de equilibrio y la línea operativa, intersectar la línea operativa con la curva de equilibrio y sumar los platos necesarios, ¿no? Luego, en el primero tenemos establecer las composiciones iniciales, lo cual sería determinar las composiciones molares de los componentes en el punto de alimentación, en la parte superior y en la parte inferior de la columna. Luego tenemos que es dibujar la curva de equilibrio y la línea operativa. Bueno, en esto nos basamos en las composiciones iniciales y en los datos termodinámicos disponibles, ¿no? Y bueno, de ahí se dibuja la curva de equilibrio y la línea operativa en un gráfico de composición versus entalpía o volumen molar. Luego de ello tenemos el intersectar la línea operativa con la curva de equilibrio. La primera intersección desde la parte inferior de la columna indica el primer plato necesario para la separación. Continúa trazando líneas operativas para las etapas superiores
hasta que la línea operativa alcance la composición deseada en la parte superior de la columna. Luego está sumar los platos necesarios. Luego, esto bueno, cuenta con el número de intersecciones entre las líneas operativas y la curva de equilibrio, comenzando desde la parte interior de la columna para determinar el número de platos necesarios. Siguiente, por favor. Luego de ello tenemos la resolución de modelos matemáticos según el método de McCabe-Thiele. Bueno, nos dice que es un procedimiento gráfico y matemático utilizado para diseñar columnas de destilación fraccionada, especialmente para sistemas binarios. Este método permite determinar el número de platos necesarios para lograr una separación deseada basándose en el análisis de las relaciones entre las composiciones de los vapores y líquidos, ¿no? En diferentes niveles de la columna, ¿no? Así como en el uso de las líneas operativas para modelar el comportamiento de la columna durante la destilación. Bueno, para ello se tiene la condición del alimento. Bueno, es un dato muy importante de las operaciones de destilación y se define, bueno, que Q es como la fracción del alimento A que está en la forma líquida, por tanto al entrar en el plato de alimentación la fracción Q por A acompañaría la corriente de líquido que desciende por la columna, ¿no? Y se tienen en cuenta las hipótesis anteriores. Al realizar un balance en este plato se obtiene que L sub M sería igual a L sub N más Q por A, y dándonos la otra fórmula que sería V sub M es igual a V sub N más Q menos 1 por A, ¿no? Y bueno, después de eso nos da el balance entálpico de este plato, que se nos da la ecuación según el libro de operaciones unitarias. Nos daría que sería A H sub A es igual a V sub A H sub A menos L sub N más 1 sobre A sobre H minúscula A más 1 más L A por H sub A menos V sub A menos 1 por H mayúsculas sub A menos 1, ¿no? Y luego de ahí ya pasaría a las siguientes fórmulas que se observan en la pantalla. Bueno, teniendo en cuenta los fundamentos del método, el método de McCabe-Thiele se basa en dos conceptos principales, ¿no? Que es la línea de operación y la curva de equilibrio. La línea de operación es la que representa la relación entre la composición del vapor y la composición del líquido en una etapa dada n, ¿no? De la columna. Esta línea opera bajo el supuesto de que debe haber un derrame equimodal a través de la columna entre la entrada de la alimentación al plato superior y la entrada de la alimentación al plato interior. Y la curva de equilibrio, bueno, esta muestra cómo cambia la composición del vapor en función de la composición del líquido cuando ambos están en un equilibrio térmico. Siguiente, por favor. Luego de ello tenemos la resolución de modelos matemáticos, igual, bueno, según el procedimiento para determinar el número de platos. Bueno, esto es lo mismo, que es dibujar la curva de equilibrio y la línea de operación, construir la secuencia de líneas de operación, intersectar a la última línea de operación con la curva de equilibrio y verificar la condición de separación. En dibujar la curva, bueno, nos basamos en las composiciones iniciales y en los datos termodinámicos que se tienen, ¿no? En construir la secuencia de líneas de operación, bueno, esto se comienza desde la parte inferior de la columna y se traza una secuencia de líneas de operación que representan las condiciones de equilibrio y las composiciones deseadas de los productos, ¿no? Luego, el intersectar la última línea de operación con la curva de equilibrio, bueno, esto se basa en la última intersección entre la última línea de operación y la curva de equilibrio, indicada al último plato necesario para la separación, ¿no? Y la distancia horizontal de este hasta la intersección, hasta la línea de operación inicial que representa el número de platos necesarios. Luego tenemos verificar la condición de separación. En esto hay que asegurarnos de que la composición del producto superior cumple con los requisitos específicos, y si no es así, se deben ajustar a las condiciones de operación, ¿no? O reconsiderar el diseño de la columna. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos también la eficacia de platos. En la eficacia tenemos tres, ¿no? Que son la eficacia global, la eficacia de Murphy y la eficacia local puntual. En la eficacia global, este se define como el cociente entre el número de etapas teóricas y el número real de etapas necesarias para una separación determinada, lo cual sería n es igual a n sub e por t, y sería esto dividido entre n sub e r, todo esto multiplicado por 100, el 100%, ¿no?
Luego tenemos la eficacia de Murphy. Bueno, la eficacia de Murphy es función de cada plato y se define como la razón entre el cambio real conseguido en la composición y el que tendría lugar si se alcanzara el equilibrio. Luego tenemos la eficacia local o puntual, donde la eficacia local o puntual se define de forma análoga a la de Murphy, ¿no? Según consideran un solo punto de plato, se utiliza muy poco en la práctica, ya que es necesario conocer las variaciones de la concentración en los diferentes puntos de plato. Luego tenemos por último el diámetro de la columna. En esto, bueno, se busca calcular un diámetro de las columnas de platos. Bueno, es necesario realizar ciertas consideraciones previas, ¿no? Y bueno, debido a que por el interior de la columna circula en contracorriente el líquido que desciende y el vapor que sube hacia la cabeza, pueden darse el fenómeno de anegamiento en columnas de platos. El anegamiento se debe a que la pérdida de presión que experimenta la corriente de vapor y el caudal de líquido son lo suficientemente elevados para que por los conductos de bajada no puedan pasar la corriente de líquido, ¿no? De un plato al inferior sin que ello provoque que el nivel de líquido en los platos exceda la distancia que existen entre ellos. Bueno, en esto tenemos que en las columnas de platos suelen ocurrir que la corriente gaseosa asciende arrastre de gotas de líquido y desde un plato hacia su inmediato superior. Del mismo modo, la corriente líquida puede arrastrar burbujas hacia los platos inferiores, ¿no? Y bueno, este arrastre provoca una disminución en la eficacia de los platos, además de aumentar el flujo entre etapas. Ahora les paso al señor compañero. El diámetro de columna. El diámetro de columna en el diseño, en este caso de columnas de destinación, es muy importante, ¿no? Ya que nos va en este caso permitir que todo el proceso se realice de una manera adecuada y además calculando el diámetro correcto vamos a poder ahorrar recursos, ¿no? Además que vamos a elegir en este caso los componentes, materiales y todo lo necesario que vamos a utilizar de manera correcta, ¿no? También para realizar este cálculo de diámetro de columna nos podemos ayudar por algunas fórmulas, ¿no? En este caso como la siguiente fórmula, ¿no? El cual nos dice, ¿no? La velocidad a la que ocurre el anegamiento se obtiene mediante la ecuación de Sauter-Brown, ¿no? El cual nos dice que la velocidad de anegamiento va a ser igual a la constante a la raíz de P sub L menos P sub G entre P sub G, ¿no? En la que PL y PG son, en este caso, las densidades del líquido y del vapor respectivamente, ¿no? Mientras que K es el coeficiente de función de distintas variables, ¿no? En este caso, valor, en este caso, coeficiente K puede obtenerse para platos perforados y de campana, ¿no? A partir de una figura, ¿no? En la que ordenadas van a representar los valores K frente a W sub L y W sub G, ¿no? Raíz de P sub G entre P sub L, ¿no? El cual son, en este caso, las densidades de líquido y vapor, ¿no? Las diferentes curvas van a corresponder a las diversas distancias entre los platos, ¿no? Siendo la WL y la WG, ¿no? Los caudales másicos de las corrientes líquidas y de vapor, respectivamente, ¿no? Siguiente, por favor. Las columnas de anegamiento, ¿no? En aquellos casos en los que en este caso nos interese separar cantidades pequeñas de componentes más volátiles del componente más pesado, suelen utilizarse las denominadas columnas de agotamiento, ¿no? En estas columnas la corriente de alimentos se introduce de manera líquida por la cabeza de la columna, ¿no? Lo que hace que en este caso no existe una zona de enriquecimiento, ¿no? Sino que tan solo de agotamiento. La corriente de alimentos sirve como reflujo, el cual va a asegurar la rectificación en el interior de la columna. En este tipo de operación, los vapores que abandonan la columna por la cabeza son condensados y se obtienen como corriente de destilado, ¿no? En este caso, suponiendo que se cumple la hipótesis de McCabe-Thiele, ¿no? Las corrientes de líquido que circulan por la columna coincide con la de alimentación, mientras que del vapor va a coincidir con el destilado, ¿no? Siendo las fórmulas L sub M igual a A, ¿no? Y V sub M igual a D igual a A menos R, ¿no? Por lo que la recta de operación se va a transformar en la siguiente ecuación. Y sub M menos más 1 va a ser igual entre A menos R multiplicado por X sub M menos 1 menos R entre A menos R multiplicado por X sub R, ¿no? La ecuación
de una recta que pasa por el punto de la diagonal y x sub g y x sub g, y cuya pendiente es a entre a menos r, ¿no? Para el cálculo del número de etapas se debe trazar una única recta de operación de agotamiento, ¿no? En el diagrama de equilibrio, y menos x. Esta recta de agotamiento pasa por el punto de las coordenadas, ¿no? Cuáles son x sub g y x sub r, además de que la recta pasará por el punto de la ordenada y igual a 1 y que corresponde a un punto de la abscisa, ¿no? X igual a 1 más r entre a multiplicado por x sub g menos 1, ¿no? Una vez denominada esta recta de operación, se trazan los escalones entre las curvas de equilibrio y esta recta, iniciando un trazado por el punto x sub g, x sub g, ¿no? Hasta que se llegue, en este caso, a la composición del alimento. ¿Siguiente? También para que nos puedan ayudar en este caso en el diseño de columnas de destilación, también existen software especializados, ¿no? Lo cual para no estar en este caso realizando algunos cálculos y complicarnos la vida, podemos utilizar estos software, lo cual nos van a hacer simulaciones que nos van a permitir obtener en este caso las medidas exactas para nosotros poder realizar un mejor diseño de la columna de destilación. ¿No siente, por favor? Existen varios software especializados en el diseño y la simulación de columnas de destilación, ¿no? Cada uno nos va a ofrecer capacidades y características diversas, ¿no? Lo cual nos va a permitir satisfacer diversas necesidades de diseño y de análisis, ¿no? Cada uno de estos software tiene sus propias fortalezas y tiene sus propias debilidades, ¿no? En este caso, para nosotros poder elegir un software adecuado va a depender de nuestras necesidades específicas del proyecto, lo cual va a incluir el tipo de columna de destilación a diseñar, los recursos computacionales disponibles y los requisitos de interoperabilidad con otros sistemas, ¿no? Aquí vamos a presentar algunos, ¿no? Como es en este caso el software HYSYS, ¿no? O Hydrocarbon Engine Simulation System, ¿no? Es un software de simulación muy utilizado, ¿no? Desarrollado por Honeywell. Ofrece una amplia gama de modelos de procesos, incluidos modelos detallados para columnas de destilación, reactivadores, separadores de membranas, entre otros, ¿no? HYIS es reconocido por su facilidad de uso y su capacidad para integrarse fácilmente con otros paquetes de software, ¿no? Por ejemplo, con otros paquetes de software de AspenTech, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos a ChemCAD, ¿no? El cual es un software de simulación y de diseño de procesos desarrollado por ChemStation. Es conocido por su interfaz gráfica de usuario y su capacidad para manejar simulaciones de procesos químicos complejos, incluyendo columnas de destilación. Ofrece una variedad de herramientas para el diseño, análisis y optimización de procesos, ¿no? Lo cual lo hace adecuado tanto para la investigación académica como para la aplicación industrial, ¿no? También tenemos a Pro2, ¿no? Pro2 es un software de simulación de procesos desarrollado por SimSci, ¿no? Una división de Honeywell. Es ampliamente utilizado en la industria para el diseño y el análisis de procesos químicos, ¿no? Incluidos en este caso columnas de destilación. Pro2 nos va a ofrecer una amplia gama de modelos de proceso y es conocido por su precisión y confiabilidad en la predicción del rendimiento de los procesos. Siguiente, por favor. También tenemos a Aspen Plus, ¿no? Aspen Plus es uno de los programas de simulación más utilizados en la industria química y petrolera, ¿no? Ya que proporciona una amplia gama de modelos de procesos, incluidos modelos de equilibrio y no equilibrio para columnas de destilación, lo que permite a los usuarios simular y optimizar el diseño de columnas de destilación fraccionada y otras operaciones unitarias. Su interfaz intuitiva y su capacidad para manejar grandes conjuntos de datos hacen de Aspen Plus una opción popular para profesionales y académicos. Así como también tenemos a SuperPro Designer, ¿no? SuperPro Designer es un software de simulación y diseño de procesos que se centra en la sostenibilidad y la eficiencia energética, ¿no? Nos ofrece una amplia gama de herramientas para el diseño y el análisis de procesos químicos, incluidas columnas de destilación, y es particularmente útil para proyectos que buscan minimizar el impacto ambiental y mejora la eficiencia energética, ¿no? Siguiente. Bueno, eso sería
lo que nosotros hemos podido en este caso recopilar la información sobre columnas de destilación, cálculo de número de platos y modelos matemáticos, ¿no? Muchísimas gracias.